Más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. El ministro Claudio Alvarado abrió la puerta a extender más allá de junio la discusión de la mega reforma en el Senado, alejándose de los plazos que había planteado Hacienda. El gobierno afirmó que priorizará acuerdos políticos antes que acelerar la tramitación. Desde el Senado advirtieron que una reforma de esta magnitud requiere un debate serio y sin improvisaciones. Clave 2. El gobierno concretó este domingo un nuevo vuelo de expulsión de extranjeros en el marco del plan de control migratorio impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast. Se trató del primer operativo realizado en un avión comercial exclusivo desde el inicio del mandato, permitiendo la salida de 80 personas, con destino principalmente a Bolivia y Colombia. Según las autoridades, en solo 40 días ya se han realizado 3 vuelos de expulsión, totalizando 160 personas expulsadas por esta vía. Clave 3. Irán habría aceptado reducir parte de su uranio altamente enriquecido como parte de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear y rebajar la tensión en Medio Oriente. Según informó CBS News, Teherán habría aceptado en principio disminuir sus reservas de uranio enriquecido a cambio de un alivio de sanciones económicas impuestas por Washington. El eventual pacto también incluiría compromisos relacionados con la reapertura del estrecho de Hormuz y nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Me dio tos, ¿saben por qué? Porque tengo que leer la clave 4. Colo-Colo celebró este domingo en su primera visita al Claro Arena tras derrotar por 2-1 a Universidad Católica en una nueva edición del clásico moderno, como le dicen ahora, ¿no? La UC comenzó ganando con un autogol de Arturo Vidal, pero el cacique reaccionó y dio vuelta al partido gracias a un doblete de Javier Correa. Con este triunfo, los salvos llegan a 30 puntos y aumentan su ventaja en el liderato de la Liga de Primera, sacándole 8 unidades a su escolta y 10 a los Cruzados. El encuentro terminó con tensión y algunos incidentes entre jugadores de ambos equipos tras el pitazo final. Actualidad y contexto. Las claves del día en Hora Clave. Estaban enfurecidos los jugadores de la Católica ayer y también los de Colo-Colo. Un término de partido bien complicado. Antes de ir con nuestro entrevistado de esta mañana, brevemente, pueden comentar en nuestro WhatsApp, más 569-29-109-929. Se los repito, más 569-29-109-929, y estarán participando en nuestro concurso por un libro. Vamos a estar anunciando luego el libro en nuestra edición. Respondan a la siguiente pregunta: ¿qué tema usted incluiría en la mega reforma? ¿Qué tema personal? ¿Qué tema que le inquieta y que a lo mejor ha visto que no está tan considerado en la mega reforma? Bueno, ¿qué tema usted incluiría en la mega reforma? Pregunta para que ustedes puedan contestar en nuestro WhatsApp y así conversamos juntos y pueden participar en concursos acá en Hora Clave. Ahora sí, nos vamos a conectar de inmediato con el ex candidato presidencial, líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien está en contacto con nosotros. Johannes, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Muchos saludos a quienes se dirigen a sus lugares de trabajo. Así es, en una mañana muy pero muy fría en Santiago. Parece que nos vamos a tener que acostumbrar ya a estas mañanas muy heladas. A ver, y un comienzo de semana bien noticioso en la semana previa al discurso, ¿no?, del presidente José Antonio Kast en la cuenta pública. Lo primero que quiero preguntarle es qué expectativas tienen en el Partido Nacional Libertario respecto de esta semana previa, respecto de la discusión de la mega reforma. En el Senado también hay presencia del Partido Nacional Libertario en el Senado, y por eso le pregunto cuáles son esas expectativas cifradas en esta semana legislativa. Bueno, esperamos que en el Senado se demuestre, a pesar de la estridencia de algunos actores relativamente nuevos, en el Senado se demuestre una vez más que se puede conversar con altura de mira, y que se avance entonces en este proyecto que nosotros por lo demás vemos creemos que no va suficientemente lejos, pero que avance entonces un proyecto que abre de nuevo los espacios para la libertad económica, para la movilidad social, abre los espacios al crecimiento y, ojo, que de la mano del crecimiento también a una mejora de lo que es la recaudación fiscal, porque nosotros en los últimos años hemos tenido permanentemente un estancamiento en lo que es la recaudación, y el mayor gasto social se ha financiado con deuda. Eso no puede funcionar y no va a funcionar. Y si hay ciertos actores que se dicen muy interesados en tener un sistema de seguridad social potente, tienen que comprender de una vez por todas que eso solamente es posible
cuando uno tiene una base económica potente. Cuando usted dice, Johannes, que esta mega reforma no va lo suficientemente lejos, ¿cuán lejos usted llegaría y en qué materias? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros vamos a tener que seguir haciendo el trabajo de no desregular, pero regular mejor. Es decir, no puede ser que usted necesite para una traza de, por ejemplo, para conectar las renovables a la matriz, creo que había, para una traza de alta tensión, 3.000 permisos. ¿Cómo va a necesitar 3.000 permisos para hacer ese trabajo? ¿Cómo puede ser que por cualquier cosa, tanto el Consejo de Monumentos Nacionales o este tema de las consultas indígenas le paralice inversiones de miles de millones de dólares que técnicamente no tienen ningún problema? Es decir, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de potencia económica, estamos hablando de recaudación fiscal, y todo eso está paralizado muchas veces de la mano de lo que son normas que se ha dado el propio Estado y que se han transformado en arena en la máquina, y esa arena hay que sacarla. Hay que hacer las cosas de manera más razonable y más racional, haciéndonos cargo sin duda de la protección de la naturaleza. La protección de la naturaleza no se genera a través de una burocracia que termina consumiendo bosques enteros de permisos, ¿no? Y ese es un tema del cual tenemos que hacernos cargo. Eso es un punto. El segundo punto es el tema de la competitividad fiscal. Yo vi a mucha gente de izquierda reclamándole al Ministerio de Hacienda porque nos había comparado nuestros tributos con Estados Unidos y decían, bueno, que también pueden venir los tributos estatales, un hombre de paja muy, muy especial. Pero comparémonos con países con sistemas de seguridad social muy, muy, muy desarrollados. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. Bueno, Finlandia no, porque Finlandia subió sus tributos a las empresas, por eso congeló su crecimiento. Pero nosotros tenemos impuestos más altos que el promedio de la OECD. Y esos son países desarrollados. Nosotros no somos un país desarrollado. Somos un país que es económica, somos un gran país, pero somos un país económicamente pichiruchi al final del mundo, donde creemos que somos el ombligo del mundo y creemos que algunas inversiones y cosas por el estilo son un problema. Entonces es como complejo. ¿Qué es lo que le decimos al empresario que quiere invertir en Chile? Mire, no le vamos a dar seguridad jurídica, lo vamos a tapar de permisología, tiene que andar comprando entonces a algunos actores para que no lo extorsionen a usted con paralización de la obra. Le vamos a tener entonces los impuestos altos y más encima el tema de la seguridad se está yendo al carajo. Escucha, no sé si es una buena o no un buen folleto para vender el viaje. Johannes, ¿el impuesto corporativo, esta rebaja, le parece suficiente o usted lo haría aún mayor la rebaja? Nosotros, cuando estuvimos creciendo al 5 o 6% y cuando llegamos entonces prácticamente al pleno empleo, estábamos con una tasa tributaria del 15%, que es lo mismo que tiene Irlanda, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Teníamos una tasa, no, de hecho Irlanda tiene menos, tiene 13%, creo. Nosotros tuvimos 15%. Fueron durante los gobiernos de Piñera, para el terremoto, etcétera, se empezó a subir, se llegó al 20%, después viene la reforma de Michelle Bachelet y lo sube al 27%. Recordemos que el promedio de la OECD está en 23%. Recordemos que Marcel había propuesto bajarlo al 24% y se había abierto a bajarlo al 23%. Uh-huh. Es decir, no es que no exista un consenso de por lo menos llegar al promedio, pero nosotros los nacional libertarios queremos o preferimos ser más competitivos que otros países en materia tributaria y recaudar de la mano lo que es la actividad económica, sino necesariamente solamente a través del impuesto a las empresas. Y no olvidar una cosa, el impuesto a las empresas no es lo mismo que el impuesto a los dueños. El dueño paga impuestos cuando retira las utilidades de la empresa para sí. Ahí paga el impuesto el global de segunda categoría, el global complementario. Claro. La empresa paga impuestos como órgano gestionador de recursos y de emprendimiento. Uh-huh. Eso significa que todos los impuestos que recauda la empresa salen del precio que paga usted, señora, señor, en el supermercado, que paga por los servicios, que paga por los productos. Todos los impuestos que paga la empresa tienen que salir del precio que le está cobrando a sus clientes. Entonces, mientras más alto el precio, o sea, mientras más altos los tributos, más alto el valor del combustible, más cara la permisología, etcétera, etcétera, más caro se hace el país. Y Chile es un país carísimo. Somos un país muy caro en comparación con el resto del mundo, se lo digo. Y sobre todo considerando lo que es nuestro ingreso per cápita.
En comparación con la región en general, no estamos tan lejos tampoco en impuestos. Yo me pongo a pensar en Argentina, tiene más impuestos a las empresas, hay un impuesto que llega incluso al 35% de las ganancias de empresas, y si me pongo a pensar en Brasil, hay impuestos que van cercanos al 20% en ganancias de empresas también. Sí, pero ahí hay dos ejemplos de grandes. Brasil tiene muchas excepciones, muchas excepciones que reducen el impuesto a las empresas. Y Argentina viene saliendo de un sistema tan opresivo y represivo en materia económica que llevó a Argentina a tener 50% de su población bajo la línea de pobreza. No tiene sentido copiar lo malo. Ahora, en ese sentido también, claro, hay los ejemplos de la OCDE que usted ha mencionado son de países que hicieron pactos sociales también bien importantes. Pero si nosotros hicimos pacto social, lo que pasa es que no se ha cumplido. El pacto social, por ejemplo, decía que la izquierda no iba a salir a las calles a destruirlo todo. Cuando se hizo la gran reforma de Michelle Bachelet, se suponía que con eso se iba a financiar la educación, se iban a financiar una serie de cosas. Se consideró que se iba a recaudar mucho más, al final se recaudó mucho menos de lo que se esperaba. Y si nosotros no hubiésemos hecho ninguna reforma y hubiésemos mantenido el crecimiento, tendríamos ahora, o estaría recaudando el Estado de Chile hoy día, $8.000 millones más de lo que estamos recaudando, si no hubiésemos hecho reforma. Entonces, aquí han habido pactos sociales, lo que pasa es que hay cierta gente que no le gusta cumplirlo, así como en su momento existió el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, que tampoco llevó a la paz, el COVID llevó a la paz. Pero los actores que estaban dejando la tendalada e impulsando entonces el escándalo tampoco cumplieron con su parte. Entonces el tema aquí es que ¿quién se hace cargo en la izquierda de su parte? El pacto social, que significa, por ejemplo, abandonar la violencia como método de acción política. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Johannes Kaiser, ex candidato presidencial, líder del Partido Nacional Libertario. Quiero llevarlo también al trámite legislativo de una mega reforma que se prevé en el Senado. Hay muchos que dicen va a ser más ágil que en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados no fue nada. Yo no apostaría a eso. Ya, es que ahí es donde iba a ir yo, porque, por ejemplo, aparece este fin de semana la voz del senador Kuzanovich, que está lejos de ser un senador de oposición, y sin embargo dice, yo no voy a dar mi voto, acusa al gobierno de traicionar ciertos principios y de cooptar también los intereses de su propia región, dice, la región de Magallanes. Sabemos que hay también muchísimas necesidades propias ahí en la región, muy particulares, y por eso le pregunto, ¿no? En el Senado no está el Partido de la Gente, por ejemplo, que sirve de punto de inflexión en la Cámara de Diputados, sí está presente el PNL, y entonces por eso le pregunto, ¿cómo se prevé esto que para algunos es llamado pirquineo de votos, para otros es llamado negociación? ¿Cómo usted lo ve? Mire, todo gobierno tiene que reunir votos muchas veces también dentro de sus propias coaliciones, así que eso del pirquineo de votos como si fuese una especie de actividad ilegítima no me parece lógico o razonable. Otro punto es hasta qué punto se van a llegar a acuerdos más amplios. Y ahí depende también del resto de la oposición si se va a abrir a hacer un trabajo constructivo o si van a mantenerse de vagones de cola del Partido Comunista del Frente Amplio, ¿no? Si van a efectivamente seguir la ruta del Anderreche o van a continuar la ruta que les ha llevado a ser cada vez más intrascendente desde el punto de vista político. Ahora, está todo abierto, creo yo, en el Senado también. La posición del senador Kuzanovich, me cuesta creer, o digámoslo así, me gustaría no creer que vaya a cumplir con su amenaza, pero es posible que lo haga. Y en ese caso, evidentemente que el gobierno tiene una dificultad, y es tarea del ministro García limar esas asperezas antes de la votación. O sea, aquí no creo que haya una segunda derivada en esa materia. Uh-huh. Ahora, luego de esto viene también una serie de elementos políticos bien interesantes y que hemos estado revisando, que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Hay una discusión planteada sobre los biministerios, a propósito del biministerio del propio ministro del Interior, ahora vocero de gobierno. ¿Usted haría más biministerios? ¿Cómo lee este movimiento que en algunos casos se traduce en
un menor gasto fiscal, pero claro, en otros también hay cierta oposición que dice, bueno, ojo, que para eso tiene que haber una reducción de puestos, que en este caso no la hay, porque, por ejemplo, se han quejado bastante de los asesores que lleva el ministro Arrau al Ministerio de Seguridad. Bueno, yo no sé, se quejan de los asesores, después se quejan de que no están listos los proyectos de seguridad a tiempo, después, si siempre van a encontrar la quinta pata del gato, se la van a buscar y se la van a encontrar, ¿ya? Y en ese sentido no es algo que me complique. Respecto del principio en sí mismo, yo creo que Chile no debiese tener más de 9 ministerios, ¿ya? Hay países desarrollados que tienen una estructura de ese tipo. La Unión Soviética tenía 17 ministerios, nosotros tenemos 25. ¿Ya? Entonces ya la cuestión, a ver, sinceremos la discusión. No quieren que haya ministerios porque habría menos cupos políticos. Eso es. Yo creo que el presidente de la República está entendiendo que es más fácil gestionar un sistema donde el poder para poder tomar decisiones y de gestión administrativa está más concentrado que en uno donde está demasiado disperso y donde los ministerios se obstaculizan los unos a los otros. En algún momento van a llegar a esa conclusión. Y yo creo que en un país que tú quieres gobernar, las líneas de mando y las líneas administrativas tienen que estar absolutamente claras, líneas de competencia también. ¿Quién tiene que decidir sobre qué cosa? En ese sentido, nosotros en nuestra campaña habíamos propuesto, primero varios multiministros, no solamente biministros, sino que ministros que iban a asumir hasta 4 o 5 carteras, ¿ya? En el proceso para ir reduciendo o ir fusionando ministerios. Es posible que esa sea una lógica que ahora vaya a entrar en lo que es la gestión de este gobierno. No tengo garantía de ello. Ahora, si tomamos en consideración el ejemplo del último ministerio que fue creado, ¿no?, que es el Ministerio de Seguridad, allí no había una motivación meramente política, ¿no? Era un llamado transversal a crear este Ministerio de Seguridad por la problemática que existe, digamos. Es un ministerio populista, ¿ya? ¿Usted lo eliminaría? Porque es un ministerio de creación. Sí, es un ministerio de creación populista. A ver, tenía en su momento, estaba sometido al Ministerio del Interior. De acuerdo, usted saca entonces seguridad del Ministerio del Interior, entonces usted no necesita el Ministerio del Interior o lo fusiona con otro, que es una posibilidad. O el Ministerio del Interior en la práctica era el Ministerio de Seguridad, ya que le hubiesen dado también facultades políticas o tuviese cierta injerencia política era otro tema, pero su tema principal era la seguridad del Ministerio del Interior. Lo que pasa es que el tema de la seguridad es mayor hoy día que hace 20 años cuando se crea, digamos, la institución actual. Está bien, pero si usted quiere hacer algo en esa materia y usted quiere mejorar la gestión, entonces usted no va fragmentando cada vez más. Después va a tener un ministerio de carabineros, después va a tener un ministerio de Boy Scout, un ministerio, para todo un ministerio. Si los ministerios no ayudan, los ministerios son administraciones. Los ministerios no son aquellos que salen a la calle a hacer la pega, son administraciones. Entonces, cuando usted tiene una administración demasiado fragmentada, hay un problema. ¿Ahora es razonable pasar gendarmería a seguridad? Sí, es razonable pasar gendarmería a seguridad. Pero nosotros olvidamos, por ejemplo, que uno de los efectos que tuvo la reforma procesal penal fue pasar gran parte de la iniciativa en el combate a la delincuencia a la Fiscalía Nacional. Es decir, el Ministerio de Seguridad tendría que coordinarse con la planificación de la Fiscalía Nacional para avanzar en estas materias. Pero yo no veo que eso suceda. No veo que se coordine también de la mano de lo que sea una política más macro con el Ministerio de Justicia en este sentido, porque el Poder Judicial también tiene que transformarse en el elemento que coopera, claro, no que atornilla al revés. Se necesitan entonces más plazas en gendarmería, se necesita inteligencia. Y ahí, nuevamente, la inteligencia, si no me equivoco, la inteligencia en Chile, el sistema de inteligencia no conversa necesariamente con lo que son los nuevos desafíos. Todavía no. Nosotros tramitamos una legislación que iba en ese sentido, pero con una unidad muy, muy pequeña. Entonces, ¿quién es competente respecto de qué cosa? Y por último, considerar que también aquí entra usted en materias de defensa muchas veces, porque estamos enfrentando organizaciones criminales transnacionales que muchas veces tienen organismos de inteligencia propios, los carteles grandes, y algunos tienen incluso más armas y soldados que un ejército de un país pequeño. Entonces, la complejidad del sistema obliga a un funcionamiento interagencial mucho más fluido
Y para eso usted necesita otra estructura. El Ministerio de Seguridad no está por encima del de Justicia. No necesariamente está controlando el tema de migratorio, porque el tema migratorio se dejó en el interior. Siendo que el tema migratorio también es esencial en su gestión, para que esté siendo controlado bajo una misma mano. Entonces hay problemas, creo yo, de diseño en nuestro Estado, que van más allá de lo que es este gobierno. Hay problemas de diseño en nuestro Estado que lo que hacen es limitar nuestra capacidad de reacción. Johannes, hay un tema importante que ha surgido en las últimas horas, tiene que ver con Codelco. Respecto también de la devolución que los trabajadores de Codelco tendrán que hacer de bonos, de acuerdo a una estimación, obviamente, que se ha generado errónea por parte de la empresa estatal. Y hay una discusión que ha surgido también en los últimos minutos. Hay algunos representantes que dicen estar atemorizados, de oposición, quiero decir, atemorizados de que el discurso pueda hacer eventualmente llegar a la discusión de la privatización de Codelco. Y ahí le pregunto yo, Johannes, ¿usted estaría a favor de una privatización de Codelco o cree usted que la salida debiese ser otra para mejorar la gestión de la empresa? A ver, veamos. Nuestro interés es que Codelco le entregue la mayor cantidad de recursos posible al fisco para poder financiar entonces salud, educación, seguridad y tantos otros temas. O sea, si es privado o estatal, dejémoslo de lado. Eso no es un tema de principio. Es un tema pragmático. Lo que Chile necesita entonces son ingresos importantes de la minería del cobre, en este caso de la empresa llamada Codelco. ¿Qué es lo que sucede con Codelco en los últimos años? Que ha ido reduciendo sus ganancias o las utilidades que le entrega al Estado. De hecho, si no me equivoco, los últimos 4 años, las utilidades que le entregó al Estado fueron a través de la toma de deuda. Es decir, Codelco se endeudó para pasarle plata al Estado. Porque su gestión interna ya no está, o sea, en materia de cobre, cuanto menos, no son competitivos y de hecho ni siquiera o están jugando al ras en materia de poder mantener sus operaciones con sus ingresos. Eso es simplemente insostenible. ¿Cómo quieren resolverlo? Bueno, nosotros hemos solicitado que se haga una auditoría con carácter de peritaje de toda la empresa para ver dónde se están robando la plata y dónde se está malgastando la plata. Si es que, ¿por qué de peritaje? Porque eso entonces sirve para fundamentar procesos en contra de quienes resultan responsables de la comisión de delito. Nosotros tenemos que hacernos cargo entonces de que Codelco, así como está en este momento entregando una utilidad utilidades reales negativas, porque se está endeudando para poder entregarle plata al fisco, no es una empresa rentable. No es una empresa, no es el sueldo de todos los chilenos, es la deuda de todos los chilenos. Tiene deudas por 23 mil millones de dólares en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy partidario de mirar una vez más al extranjero a cuestiones como, creo que es la BMW, ¿ya? Donde el Estado es parcialmente propietario, pero la gestión está en manos de privados. Porque yo privatizaría una parte más el derecho de gestión. ¿Para qué? ¿Qué parte para en que ese efectivamente, caso? Sí, solamente, suficiente como para que un interesado esté dispuesto a hacerse cargo de lo que es la gestión de la empresa. ¿Me explico? Que sea un socio. Si nosotros ya tenemos el Codelco asociado con distintas otras empresas privadas, en muchos ¿cómo se dice esto? En muchos proyectos mineros. Ese no es el punto. El tema es que la gestión por parte de políticos y de gerentes colocados por políticos en razón de su amistad política, evidentemente no ha sido un éxito. Y lo que nos está costando en este momento, nos está costando una de las mayores cupríferas del mundo. Tenemos que salvarla mientras todavía podamos. ¿Lo podemos hacer de la mano de los políticos? Creo que el sistema de incentivos está mal puesto. Tendríamos que cambiar de alguna manera el sistema de incentivos. No sé cómo. ¿Ya? Mientras se mantengan los políticos poniendo entonces a los directores y también, y me van a disculpar, los señores de los sindicatos, pero están matando a la gallina de los huevos de oro. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú no puedes demandar aquello que la empresa no puede dar, y tampoco debes olvidar que si esta empresa es una empresa de todos los chilenos, ¿ya? No puedes venir a exigir a tal punto que a los chilenos no les quede nada. Solamente le queda entonces al sindicato. Ahora, lo que está exigiendo el sindicato en este instante es que el modelo de gestión no requiera que ellos tengan que devolver dinero que ya tienen en sus
cuentas, digamos. Ok. Es decir, que si a mí me pasan plata además en el banco, la cajera, la plata es mía. La diferencia entre lo tuyo y lo mío, claro. Sería importante que la gente tuviese más presente la diferencia entre lo tuyo y lo mío, porque son la misma gente que después reclama porque los políticos agarran lucas que no son de ellos. Está bien reclamar en contra de agarrar lucas que no son de uno. ¿Por qué? Porque existe un mandamiento en la Biblia que dice no robarás. Y es efectivo, no robaron en el sentido de haber agarrado la plata ellos directamente con mala fe. Pero si a ti te dan algo que no es tuyo, lo devuelves. Es un tema por último, de buena educación. Y son 14 millones de dólares. Es mucha plata para yo sé, bueno, de alguna manera no hay mucha motivación, pues se lo devuelves al fisco y desaparece en otra parte. Pero en principio, alguien tiene que dar el ejemplo también. Y yo sé que los trabajadores de Codelco son gente honesta y son gente decente. ¿Cómo le van a decir a sus hijos? A ver, en serio, ¿cómo se van a presentar frente a sus hijos y les van a decir, no, ¿sabes qué más? Si a mí me dieron algo que no es mío, yo me lo quedo. ¿Ese es el tipo de educación que le darían a sus hijos? Yo creo que no. Así que yo creo que los dirigentes de esos sindicatos que han salido a decir esto le están haciendo un flaquísimo favor a los trabajadores y por lo demás le están haciendo un flaquísimo favor también a aquellas personas que pretenden mantener Codelco en el sector público. Johannes Porque esto Kaiser. desprestigia profundamente esa gente. El agradecimiento, Johannes, por estos minutos de conversación con Radio La Clave. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un maravilloso día, aunque sea un poco helado. Sí, helado, pero buen día. Gracias. Chao. Hasta luego.